¿Debería Cataluña separarse de España? Como dijo Julio César, divide et impera, divide y vencerás. Sin lugar a dudas, la unión hace la fuerza. Cataluña tiene 4 provincias: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. En Barcelona, la capital histórica, vive más de la tercera parte de la población total. En este mapa etnológico de la península, fechado en 200 años antes de Cristo, podemos ver las distintas gentes y lenguas que residían en esta tierra antes de ser conquistada por los romanos. Y aquí podemos ver cómo los íberos se asentaron en el área que es ahora Cataluña. Este es un ejemplo de la lengua ibérica. Esta escritura es tipológicamente poco usual, puesto que es parcialmente alfabética y parcialmente silábica. Se lee horizontalmente de izquierda a derecha y ocasionalmente de derecha a izquierda. Aquí vemos cómo la lengua se desarrolló a lo largo de la costa del Mediterráneo y del Atlántico. Sin duda, una tierra apreciada debido a la gran ventaja de tener el mar. Existen restos de cantidad de pueblos íberos en Cataluña. Este mapa solo muestra una selección de enclaves ibéricos fechados por los arqueólogos. Existen muchos más que no han sido reconocidos o protegidos aún. Esta imagen muestra Canolibé, un pueblo ibérico emplazado en la cordillera de Collserola, en Barcelona, enclave habitado, según expertos, desde el siglo VI a.C. hasta 50 años de nuestra era. Con la llegada de los romanos, el latín absorbió casi todas las lenguas nativas que existían en el lugar, incluida la íbera. Desde la conquista romana y hasta la llegada de los árabes en el año 711, la información disponible es limitada, pero no cabe duda de que la tierra de las costas este y sur de la península ha sido durante siglos destino de viajeros procedentes de lugares lejanos. Los árabes se quedaron admirados a su llegada a Gibraltar, y sus numerosos poetas escribieron sobre los jardines y fuentes que construyeron en el Andaluz. Pero volvamos al presente. Este mapa de la España moderna muestra las lenguas vivas hoy en nuestra península. Actualmente solo 4, además de la oficial, son reconocidas: catalán, vasco, gallego y valenciano. La lengua oficial es el castellano, según la Constitución del 1978. Aquí tenemos un gráfico fechado en el 2007, que muestra el uso del catalán. Un 78,9% de andorranos lo hablan y es la lengua oficial del lugar, 37,1% de franceses catalanes, un 84,7% en Cataluña, el 58,4% de valencianos, 74,6% en las Baleares, así como el 88,8% de los residentes en la banda que limita con la región de Aragón. En Cerdeña, en Italia, el 61,3% de los habitantes de Alghero, un pueblo de unos 42.000 habitantes de la provincia de Sassari, habla una forma de catalán también. El extracto que sigue pertenece a la charla que dio Matthew Tree el 7 de noviembre del 2008 en el Centro Cañada Blanche, situado en el London School of Economics en Londres. Matthew es un novelista inglés residente en Barcelona desde el 1984. Sus publicaciones son mayoritariamente en catalán. Matthew apoya la independencia de Cataluña como la única alternativa para la supervivencia de la cultura e identidad de los catalanes. Dice así: la famosa reconquista de la península ibérica empezó en el siglo X. No solo fueron los galaico-portugueses quienes, avanzando hacia el sur desde el oeste, echaron a los invasores, o los guerreros castellanos atacando por el centro, sino los condes catalanes y más tarde los condes reyes catalanes, quienes gradualmente recobraron la zona noroeste de la península de los árabes y bereberes. En 1245 habían recobrado no solo Tarragona y Lérida, sino también las Islas Baleares para la cristiandad y para sí mismos. En el siglo XIV, sucesivamente, los condes reyes catalanes usaron este territorio
especialmente las costas, como plataforma para crear un imperio comercial. Tenían control militar directo sobre Cerdeña, Sicilia, Nápoles, un trozo de Anatolia y buena parte de Grecia, incluyendo Atenas. En 1380, el conde rey Pedro III, ilusionado de tener el Partenón en su poder, mandó a 12 arqueros a protegerlo de los ladrones. Entre capa y espada, de acuerdo con la visión catalana de los hechos, brotó un modelo de la más precoz legislación protodemocrática de Europa, el organismo de la ley civil conocido como els Usatges, que empezó a emerger en el siglo XII, pavimentando la ruta a las Cortes catalanas, una especie de prematuro parlamento en el cual los nobles, el clero e incluso la clase artesana, o sea, lo que podríamos llamar la protoburguesía, estaban incluidos. Su sucesor, la Magna Carta inglesa, no apareció en la escena europea hasta un siglo más tarde. Esta protodemocracia catalana eventualmente llevó a uno de los puntos principales de discordia entre castellanos y catalanes. El rey de los segundos tenía que ser aprobado por el Parlamento antes de tomar el trono. El rey de los castellanos, siendo su tradición absolutista, no. Si nuestro catalán imaginario estuviera un poco más informado de lo usual, sentiría en este momento el deleite de citarnos el famoso análisis sobre Cataluña en este periodo de la historia del historiador francés Pierre Vilar. Cita: quizás entre 1250 y 1350 la principalidad catalana es el país de Europa el cual sería menos inexacto, menos arriesgado, describirlo en términos aparentemente anacrónicos como una nación-estado. Y si para barrer para casa los catalanes quisieran ser un poco radicales, nos recordarían que en la época a la que se refiere Vilar, la bandera que representaba a Cataluña era la misma que la representa todavía hoy, mientras que la bandera española fue inventada por decreto el 28 de mayo de 1785. De aquí en adelante, incluso el más aférrimo catalán tendría que admitir que es todo cuesta abajo. Para empezar, la alianza dinástica del 1469 entre Isabel, reina de Castilla, y Fernando II de Aragón, Valencia y Barcelona no unió España, como pretende el mito nacionalista español, puesto que el reino catalán-aragonés mantuvo su sistema legal y de impuestos, estructura parlamentaria, moneda de cambio, tarifas aduaneras en la frontera castellana, etc. De lo que no cabe ninguna duda es que, desde este momento, el poder empieza lentamente a pasar de Barcelona al centro de la península. En 1518, a los mercaderes catalanes les era prohibido comerciar con las recientemente descubiertas tierras de América. En 1652, después de una larga década de revueltas contra la interferencia castellana en sus asuntos, Cataluña todavía consiguió conservar la mayoría de su independencia legal, aunque perdió una parte importante de su territorio, Perpiñá incluido, a manos de sus antiguos aliados, los franceses. Cabe recordar que estos conflictos parlamentarios absolutistas ocurrían en toda Europa. Por ejemplo, en 1649 en Gran Bretaña, Carlos I de Inglaterra fue ejecutado. Esto no es nada comparado con lo que ocurrió en 1714, la fecha clave en la historia moderna catalana, cuando el país perdió la guerra contra la dinastía de los Borbones y fue incorporada por la fuerza de las armas al neófito Estado español, el cual, recordemos, no tenía todavía bandera. Lo que sí tenía era un irritado monarca absolutista, Felipe V, quien usó su derecho de conquista para justificar la pertinente eliminación de la independencia financiera catalana, así como la mayoría de sus leyes. Eliminó también su moneda de cambio, todas las instituciones catalanas y sus 8 universidades, además de su antiguo y celebrado derecho de aprobar al rey vía parlamento. También prohibió el uso del catalán en algunos contextos. Lo que Felipe V no eliminó fue la ley civil catalana, algo a tener en cuenta para más tarde. También se derrumbaron las viviendas de todo un vecindario barcelonés, lo que es ahora el Parque de la Ciudadela. En su lugar se construyó un cuartel para acomodar una tropa castellana de 30.000 hombres, cuya función era la de mantener Cataluña a raya.
Incluso los ingleses, en este momento, al menos en papel, aliados de los catalanes, eran conscientes de que un país independiente estaba siendo desambiguado. En el mismo año 1714 se publicó un pequeño libro en Londres titulado El caso catalán considerado. El autor afirmaba: debería recalcarse que la Principalidad de Cataluña, antes de ser adicionada al yugo de la corona española, ha sido siempre gobernada por sus propias leyes, independiente de cualquier otro reino. Hasta ahora, estas leyes se han mantenido intactas y el mínimo intento de tocarlas siempre ha llevado al pueblo a las armas. Más tarde, en el siglo XIX, hubo un renacimiento de cultura catalana que a la vez, junto con otras circunstancias, afloró el catalanismo político, el cual eventualmente llevó a la recuperación de la principal institución gubernamental catalana, la Generalitat, suprimida 218 años antes. Además, en 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía que devolvía a la Generalitat una pequeña parte del poder perdido en 1714. Ambos, Generalitat y Estatut, fueron de nuevo suspendidos 7 años más tarde por el conocido dictador fascista Francisco Franco Bahamonde, quien gobernó desde 1939 a 1975. 4 años después de la muerte del dictador, en 1979, se negoció un nuevo estatuto de autonomía bajo la mirada insistente del ejército. Y otro, diseñado para mejorar los defectos circunstanciales del segundo, fue aprobado casi unánimemente por el Parlamento catalán en el 2006. Pero fue impugnado por el conservador Partido Popular y por el Defensor del Pueblo, presidente socialista. Actualmente está congelado en las Cortes Constitucionales españolas. Veamos ahora cuál es la situación actual en Cataluña. El gobierno catalán tiene total control sobre la salud, la educación y la cultura. Tiene un muy limitado control, compartido con el gobierno central, sobre el transporte, las carreteras, comunicaciones, etc. Controla la fuerza policial más importante de la zona, los Mossos d'Esquadra, y tiene también la compañía de radiodifusión pública CCRTV con varios canales de televisión y de radio. Está obligado a respetar la Constitución española y a aceptar el financiamiento que el gobierno central le exige, al contrario de los vascos, quienes pagan cada año a Madrid lo que consideran justo. Con la independencia, Cataluña tendría las siguientes ventajas. Sería considerablemente más próspera, puesto que el 10% de su Producto Bruto Interno desaparece cada año en los cofres madrileños, siendo la región de Europa que más impuestos paga. Baviera, en Alemania, es la segunda de la lista con un 4%. Segundo, su lengua y cultura original podrían florecer sin interferencias u obstáculos, o bien por parte del gobierno central o por parte de los partidos políticos anticatalanes en Madrid y los medios de comunicación anticatalanes como COPE o Telecinco. Tercero, su cultura y literatura serían internacionalizadas de alguna forma, algo que es ahora imposible. Por contrapartida, España perdería las ganancias de los impuestos si Cataluña se separara, pero poco más. Una España reestructurada dentro de la Unión Europea pronto se recobraría en términos económicos. Culturalmente perdería la cultura catalana, pero incluso ahora no le importa en lo más mínimo. De acuerdo con las últimas encuestas, el 53% de la población catalana quiere la independencia. Un dato interesante es que el 30% de estos independentistas originan de familias de habla castellana. Esta es la opinión de Matthew Tree, y a continuación veremos una serie de imágenes que hablan por sí solas.
Durante la Guerra Civil y en particular Madrid y Barcelona estaban unidas contra el fascismo. La guerra se perdió por muchas razones, pero en todo momento las distintas regiones se unieron para defender la democracia. En los 39 años que siguieron, Franco intentó destruir toda cultura o lengua que no fuera la oficial, creando una serie de clichés para atraer a los turistas. Durante su régimen, estos clichés representaban al país como un lugar tercermundista, religioso con brotes fundamentalistas e ignorante. La verdadera España esperaba en letargo el retorno de la perdida democracia. Actualmente el País Vasco y Cataluña son el principal foco de descontento. Algunos vascos defienden sus intereses poniendo bombas y matando inocentes. Curiosamente, no existe una vascofobia, y probablemente a muchos españoles no les importaría perder esa parte del norte del país. Pero este no es el caso con Cataluña. Vamos ahora a ver ejemplos de la catalanofobia que se ha mencionado. Uno de ellos es el boicot de productos catalanes, como podremos ver. Estas notas aparecieron en los supermercados durante las Navidades del 2005 en toda España, y el boicot sigue. Incluso mensajes de móvil se enviaron entre españoles para compartir el sentimiento anticatalán. No hace mucho fui a una charla en el Instituto Cervantes en Londres. El conferenciante, un novelista madrileño residente en Barcelona, habló sobre sus libros y de la dificultad de residir fuera de su ciudad natal, asegurando a la audiencia que, contrario a lo que muchos creen, los catalanes no apuñalan a nadie con la señera si no les hablas en su idioma. Un miembro del instituto le interrumpió asegurando al público que en su experiencia ese no era el caso y que la intolerancia de los catalanes era extrema y desagradable, a lo que buena parte de la audiencia respondió con aplausos. Más tarde, mientras subía las escaleras del sótano, escuché a dos mujeres detrás de mí comentando que los catalanes éramos como los judíos. Imagino por el tono de voz que para ellas los judíos debían de ser algo despreciable. Esta viñeta muestra vivamente, al menos, cómo yo me siento, y estoy segura que muchos otros catalanes se ven también reflejados. Además de los hechos históricos mencionados por Matthew Tree y los conflictos sociales expuestos, existe también otro grave problema. Un gran cambio está teniendo lugar en Cataluña. Desde el 2001 ha habido un enorme incremento de la población. En este momento, el 14% de la población es inmigrante. Mientras en los años 60 la inmigración llegaba de otras regiones de España, en estos últimos años viene de todas partes del mundo. Franco creía que fomentando la inmigración interna a Cataluña eventualmente destruiría la lengua y cultura catalanas. Irónicamente, el exacto opuesto tuvo lugar y hubo una pacífica y positiva mezcla que nos hizo más fuertes. Huelga decir que el crecimiento natural era también considerable en comparación. En este otro gráfico vemos cómo la inmigración es compartida. El gobierno central en Madrid es responsable de la distribución de inmigrantes a otras regiones. Teniendo en cuenta el enorme incremento de la población, no hay ningún financiamiento para hospitales o escuelas. El gobierno catalán debe tomar responsabilidad con su limitado presupuesto. Muchos inmigrantes llegan a Cataluña sin la más mínima información sobre su cultura o lengua. Esto, indudablemente, crea fricción con los nativos. Quisiera creer que lo que ocurrió en los años 60 ocurrirá ahora también. En mis últimas visitas a Barcelona, visité, como siempre hago, los viejos bares y restaurantes que conozco desde mi infancia. Ni uno solo de ellos tenía camareros catalanoparlantes. A menudo su conocimiento del castellano era extremadamente pobre. Me miraban como si fuera de otro planeta al pedirles un café o una tapa en catalán. Lo que sigue tiene tanto de cómico como de estrafalario.
Buenas, soy un cliente ahora en identidad anónima. Soy del Principado de Cataluña y jefe de la organización Exèrcit del Fènix EDF. Les pido que traduzcan la web y etiqueten sus productos al catalán. Es cuestión de igualdad de derechos. Por favor, respeten a nuestra nación. Queremos productos en catalán en todos los países catalanes. Confío en que estudiarán la respuesta. Espero una respuesta diciéndome si sí o si no. Si no recibo nada antes del día 1 de octubre de 2004, me pensaré que pasan de mí. Entonces no les pediré otra vez a las buenas. Le vendrá a pedir que lo traduzcan toda mi organización y no creo que muy simpáticamente. Espero que hablando nos entenderemos. Espero respuesta. Respétenos, por favor. Adiós. El dia 24 de setembre de 2004 vaig enviar un correu electrònic a una empresa, 3 empreses, demanant l'etiquetatge en català. Una d'elles em va denunciar el dia 29, quan la Guàrdia Civil ja m'havia començat a investigar i ja m'havia localitzat. El dia 30 de setembre van venir a casa meva més de 20 guàrdies civils de la brigada antiterrorista i m'estaven acusant de terrorisme. Jo estava al menjador i vaig sentir molt de soroll a fora i com que vivim en una urbanització i mai no se sent soroll, doncs em va estranyar. Vaig sortir i vaig veure molta gent a baix i vaig baixar i em van dir que eren de la Guàrdia Civil, que tenien un ordre d'escorcoll i que si estava el Ferran Bertran, el meu pare. La meva mare els va preguntar però què ha passat, no sé què, i diuen no podem decir nada aún, no sé què. I amb això surt el meu pare i li diuen el mateix, que va baixar, li diuen que són de la Guàrdia Civil, que falta un menor, no? I diem, sí, el meu germà. I pues que baje, que seguramente debe ser cosa suya. I bé, em van dir que baixés, o sigui que sabien que era jo, que tenia 14 anys, em van ensenyar l'ordre d'escorcoll i em van dir que havia amenaçat. Li van dir, tu eres Fènix 1123, no? 1123, em sembla. I el meu germà, sí, Fènix 1123. Y digo, tú eres el que envió emails amenazantes a la empresa, a unas empresas, no sé qué. I ell va dir, no eren amenazantes ni res d'això. Van entrar a la meva habitació, me la van registrar tota, se'm van emportar l'ordinador, em van mirar els llibres pàgina per pàgina, se'm van endur tot de papers que tenia per aquí, que no veien res interessant, però se'ls van endur. Van començar a mirar disquets i CDs, i es van endur els que tenien algun nom. Els que tenien un títol apuntat, doncs se'ls van endur, els altres no. I tenia coses, però bé. Després van anar a l'habitació del meu germà. Van mirar el meu ordinador si hi havia alguna relacionat amb el Fènix i tal. Vam veure que sí, perquè aquell mateix dia havia entrat a la web del meu germà, que la quedava guardat. I bueno, pues nos tendremos que llevar. I dic, pues mira que bien. Ens van preguntar si teníem algun ordinador més a casa, però vam dir que no. I amb això vam veure que teníem un altre ordinador a una altra habitació. Ens van preguntar per aquest ordinador i li vam dir que no funcionava. Van dir que molt bé, i bé, em van dir que el dia següent havia d'anar a la caserna de la Guàrdia Civil de Blanes a declarar. Em van dir que sí a les 5, jo els vaig dir que millor a les 6, que si no perdia classes d'anglès. Clar, tampoc érem conscients de com era de gros tot el tema, no? Ens vam anar a dormir, després de marxar, que vam arribar a les 11 de la nit. I vam marxar a les 12 i quart o així. Llavors no vam parlar gaire, cadascú se'n va anar a la seva habitació, vam anar a dormir i no recordo gaire res més. Me'n vaig anar a dormir, tot i que no ho vaig aconseguir, però la intenció hi era. El dia següent ens vam aixecar, que no sabíem ben bé què havia passat, què no havia passat, almenys jo, i vam anar al col·le, la meva mare ens va dir que no comentéssim res, al col·le del que havia passat i tot això. Era dia 1 d'octubre del 2004, a les 6 de la tarda, i vaig entrar a la Guàrdia Civil de Blanes a declarar. I vam agafar un advocat i bé, ens va dir que això no seria res, no? Que pel que li havíem explicat no ens preocupéssim. Va començar la declaració, que va ser una declaració bastant breu. Em van començar a explicar que era molt greu el que havia fet. L'Eric va tenir l'error, entre cometes, de firmar els seus emails com Exèrcit del Fènix. Bueno, Exèrcit del Fènix, qualsevol persona que tingui una mica de culturilla general s'adona compte que està tret d'un llibre del Harry Potter,
que a més és una de les coses que a més li agrada a l'Eric, que és un fan i un apassionat del Harry Potter, i va treure que és l'Orde del Fènix, em sembla que és el llibre, i arran d'això va posar aquest nom, que és el mateix que té ell a la seva pàgina web, és a dir, que no hi ha res de l'altre món. El que passa que pel que es veu, algun ment d'aquestes intel·ligents va pensar que això era una cèl·lula d'Al-Qaeda. Bueno, és una mica absurd, perquè investigant una mica amb tots els mitjans que han tingut al seu abast, es donen compte que no, ni Al-Qaeda ni res de res. Després vam tenir algun problema lingüístic que no m'acabaven d'entendre, perquè jo no estic molt acostumat a parlar en castellà i per tant no m'expresso molt bé, però en general va anar força bé i vam acabar la declaració rient. Bé, jo no, perquè no era el moment adequat, però els guàrdies civils estaven rient bé, suposo perquè veien que era molt absurd el cas. Quan va acabar la declaració, el cap de la Guàrdia Civil em va dir que els radicalismes no són bons i que bé, que no havia d'estar en aquests temes. I a mi em va fer molta gràcia que m'ho digués precisament ell, quan a la mateixa caserna hi havia quadres amb missatges com «Todo por el rey», «Todo por la patria», «Moriremos por el rey». Quan va declarar el noi a la Guàrdia Civil de Blanes, van pensar que es tractava d'una declaració i que s'acabaria aquí. Això va ser el dia 1 d'octubre i la sorpresa va ser que el dia 13 de desembre de l'any passat, del 2004, vam haver d'anar tots, tant l'Eric com els seus pares com jo com a advocat, a Madrid a declarar davant de la fiscal de l'Audiència Nacional de Menors. Van ser uns dies molt difícils, van ser de fet 2 mesos, en els que, per més que tothom em digués que el cas s'arxivava, jo no podia estar tranquil perquè, clar, era terrorisme, no era una acusació qualsevol. Estàvem tots molt secs, l'humor que sempre hi ha a casa no hi era, i l'Eric se sentia com culpable d'aquella situació, d'aquella crispació que s'havia creat dintre de la família. Un dia em va venir a recollir el meu pare a l'institut, em va portar amb ell un amic meu a casa, i bé, em va dir el meu pare que el dia 15 tens alguna cosa a fer? I jo, no, per què? I em va dir que ens n'anàvem a Madrid, que havien trucat i que havíem d'anar a Madrid a declarar. Vam començar a recollir signatures perquè pensàvem que si no se'ns menjarien, no? Se'ns menjarien vius a l'Audiència Nacional, no és qualsevol cosa. El meu germà, 2 dies abans d'anar a Madrid, va estar pel poble demanant signatures en mostra de suport en aquest cas, sense dir que era ell, perquè clar, i ningú deia, esto no es posible, no puede ser, coses d'aquestes. Tu com vas a dir-li a algú que han acusat de terrorisme a un nen per demanar l'etiquetatge en català? Si no es pensava que li preníem el pèl i no en feia cas. Per això també va ser molt important que sortís pels mitjans de comunicació perquè la gent comencés a sentir el tema i quan li anessis a demanar una signatura doncs ja sapigués de què anava i signés. En principi aquest tema era un tema ocult, no ho sabia ningú, perquè jo els vaig aconsellar que quan menys gent s'enterés d'això, molt millor. El que passa que un dia em van trucar ells que havia aparegut una notícia al diari de Girona que donaven la versió que havia donat, jo entenc, o havia filtrat o la Guàrdia Civil o DIA, encara no ho sabem això, i era una informació totalment contrària a la veritat. Deien la seva visió dels fets i a més era tot mentida. Jo em vaig posar en contacte amb el diari de Girona i arran d'això es va enterar tothom. Tots els mitjans de comunicació es van començar a posar en contacte amb mi i amb la família i nosaltres, que en principi no volíem donar publicitat a això, ens vam haver d'enfrontar a donar la nostra versió dels fets. Y para terminar, quisiera decir que, aunque racionalmente tengo que estar de acuerdo con los independentistas, emocionalmente no podría tolerar un divorcio de una tierra que quiero tanto como la mía propia. Tú decides.